Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de día miércoles, ya 31 de mayo, finalizando este mes con tanto frío aquí en nuestra localidad. Y bueno, acostumbrándonos también al invierno, porque más allá de que obviamente hace mucho frío, tenemos que pensar también un poco en el futuro y sabemos que si viene un buen invierno vamos a tener también un excelente verano. Así que bueno, acostumbrarnos un poquito al frío y a pensar también un poco en los próximos meses y en aquellos que necesitamos realmente de la nieve en la cordillera para poder tener agua, que somos la mayoría. Entonces, a querer un poquito también al frío, porque nos va a servir a futuro. Y a propósito, tenemos hoy una temperatura máxima de 9 grados, el cielo despejado, la densidad del viento es de 4 kilómetros en la hora y las ráfagas de 6 kilómetros en la hora en dirección noreste. Y así va a continuar la semana con mucho sol, pero bajas temperaturas, continúa el frío, sobre todo en la tarde-noche, ¿no? Que por ahí va a helar un poco más. Hay pronóstico de lluvia y nieve en la cordillera para el fin de semana, así que todo indica que la próxima semana también va a ser una semana bastante fresca. Vamos a las noticias locales y vamos a compartir a continuación la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el día de hoy, en la mañana, en Intendencia, donde el tema fue el cuadro tarifario de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Y luego de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Consejo de Administración y algunos concejales, se decidió una tarifa provisoria que los vecinos deberán abonar hasta tanto se haga la revisión tarifaria anual que comprende el periodo mayo 2016-mayo 2017. Y en esta propuesta que han elaborado se tomó la decisión de que la facturación de este mes sea una facturación razonable de cara a la realidad de cada vecino. Por eso es que se va a retrotraer el aumento de las 4 bandas residenciales, en tanto la facturación o la factura que usted va a pagar próximamente será con un valor similar al mes de febrero. Y un dato importante que queremos recalcar y que lo mencionó la intendenta de la ciudad en la conferencia, es que aquellos que ya abonaron la factura está perfecto, y aquellos que no han abonado la factura que vino con aumento y que fue la que generó todo este debate, deberán abonarla, porque no se va a volver para atrás con este tema. Así que esto es a futuro. Compartimos lo que decía la intendente, la doctora Soledad Martínez. Bueno, nos convoca a la situación vinculada con las tarifas de la Cooperativa de Energía Eléctrica de la ciudad. Estamos frente a la inminencia de una nueva facturación por el periodo transcurrido del mes de mayo, con vencimiento en el mes de junio. Y antes de que eso ocurriera, queríamos tomar alguna decisión en orden a corregir el desfasaje tarifario que se había producido luego de la aprobación del último cuadro tarifario propuesto por la Cooperativa de Energía Eléctrica, que es la que se aprobó por resolución 510 del año 2017. Nos hemos dado un periodo de trabajo en conjunto con el Consejo Deliberante y también con la Cooperativa de Energía Eléctrica. Nuestra situación como Poder Ejecutivo, y en el caso de los concejales que me acompañan como oficialismo, es una situación de enorme responsabilidad. La municipalidad es el poder concedente del servicio que provee la Cooperativa de Energía Eléctrica, de modo que nosotros no podemos tomar una decisión solo mirando la especulación política de lo que se espera se resuelva, ¿no? La verdad es que esas son posiciones cómodas, que es más fácil tenerlas desde un lugar sin responsabilidades que desde un lugar de responsabilidades como la que nos toca tener a nosotros. De modo que nos llevó todo este tiempo elaborar una propuesta que nos permita que la facturación de este mes sea una facturación razonable de cara a la realidad de los vecinos, a los vecinos en particular, de los cuadros de las bandas residenciales, que son cerca del 90% de la cantidad de usuarios de la Cooperativa de Energía Eléctrica, y que le permita a la cooperativa honrar al menos sus obligaciones más gravitantes, que son la compra de la energía al EPEN y las obligaciones laborales, salariales y previsionales que tiene para con sus trabajadores. En ese esquema hemos dispuesto
retrotraer el aumento de los cuadros residenciales, de las 4 bandas residenciales, a la resolución anterior, la 392, es decir, que la próxima facturación va a llegar con tarifas equivalentes a las del mes de febrero con vencimiento en el mes de marzo, y trasladar el impacto del aumento que tenían esas cuatro bandas residenciales a los segmentos de instituciones públicas, nacionales y provinciales, por cuanto estos aumentos que la cooperativa reclama les sean reconocidos, tienen que ver con el cambio de política tarifaria dispuesta por el Gobierno Nacional a la asunción del presidente Macri y el incremento dispuesto para este año del EPEN, que ha sido comunicado en el mes de febrero a todas las cooperativas y prestadoras de servicios de la provincia. Entonces entendemos que son estos 2 poderes los que deben asumir o absorber los mayores costos que la cooperativa necesita para seguir funcionando. Hay también un descuento, una reducción del aumento en el orden del 12% para las bandas comerciales y la intimación a la cooperativa de energía eléctrica para que cumpla las condiciones de la ordenanza que aprueba el cuadro tarifario para el parque industrial que no se estaban cumpliendo. Y también se ha dispuesto una reducción del porcentaje del plan de obras, de lo que contribuimos todos los usuarios para sostener el plan de obras de la cooperativa, como una forma de contribuir también a la reducción de los costos de la tarifa que pagamos los usuarios. Entendemos que de este modo satisfacemos en parte la expectativa de la comunidad respecto de adecuar la situación tarifaria de la cooperativa de energía eléctrica a los costos que puede atender una economía doméstica, una economía familiar, y le garantizamos a la cooperativa ingresos suficientes para no desfinanciar su funcionamiento. Dicho esto, también queremos ser muy concretos respecto de la actual situación que atraviesa la cooperativa de energía eléctrica. La discusión con el Consejo de Administración de la cooperativa nos permitió conocer una situación financiera de la cooperativa que no conocíamos completamente. La cooperativa mantiene una deuda con AFIP y está en vías de regularizar una deuda con el EPEN. De modo que en el transcurso de la próxima semana estamos exigiéndole a la cooperativa de energía eléctrica nos remita la totalidad de la documentación de la facturación completa de la cooperativa descompuesta por rubros, la situación financiera general de la cooperativa en relación a deudas que mantiene, la situación patrimonial de la cooperativa, por cuanto todos conocemos que la cooperativa ha dispuesto compra de inmuebles e incorporación de bienes que han incrementado el patrimonio de la cooperativa, pero que eventualmente deberán ser dispuestos al momento de hacer frente a las obligaciones que la cooperativa tiene pendientes con otros organismos para no sostener la situación de endeudamiento, puesto que también se lo hemos anticipado, no vamos a autorizar futuros aumentos que tengan como objeto atender un déficit de estas características. Y, por supuesto, estamos remitiendo en el transcurso de la semana al Consejo Deliberante la documentación necesaria para poner en marcha la revisión tarifaria del último periodo, que comprende el periodo mayo-mayo, desde la última realizada, que fue el 13 de mayo del año 2016, en donde se evaluará si los aumentos dispuestos han sido dispuestos en atención a las obligaciones que tenía que cumplir la cooperativa, que es básicamente, sintética y sencillamente, lo que analiza la revisión tarifaria. Esas son las decisiones que hemos tomado. Como les decía, hemos trabajado mucho durante estos días. Para nosotros tampoco es simple la comprensión completa de la construcción tarifaria de la cooperativa. Tiene muchas bandas, cerca de, son 30 y pico, ¿no?, las bandas de la cooperativa. Cada una de las bandas tiene particularidades, los aumentos inciden de manera particular en cada una de las bandas, depende de cómo se componga la tarifa, y eso ha obligado al equipo a ponerse a trabajar, así que entendemos que esta es una solución que satisface todas las necesidades en esta coyuntura. Por supuesto, hasta tanto se evalúe en el Consejo Deliberante todo el proceso de actualización tarifaria desde mayo del año pasado hasta este mayo. Los montos que se deben
AFIP y a LEPEN. ¿Ustedes las conocen? Por aproximación, son números que se han tirado sueltos y se habla de 15 millones a la AFIP y unos 8 millones a LEPEN. Lo de LEPEN creo que ya estaba concreto un plan de pagos, habían convenido un plan de pagos. Lo de AFIP inclusive no tenemos conocimiento nosotros de la naturaleza de la deuda. Nos informaron así extraoficialmente que podrían ser previsionales, pero no conocemos. Por eso no queremos profundizar mucho más en eso, porque vamos a pedir la información con detalle para la semana próxima. Intendenta, para el común del ciudadano, como para que lo entienda más al sentido común, ¿no? Sí. ¿Cómo quedaría ahora el vecino que pagó con incremento, aquellos que quedaron sujetos a la posibilidad de una nueva lectura sobre las tablas tarifarias y demás, y que no la pagó? ¿Cómo va a ser la situación? No, la factura devengada está devengada con esa, como la factura de la cooperativa. No estamos planteando nada retroactivo, porque creíamos que eso, lejos de contribuir a solucionar el tema, iba a terminar de enmarañar una situación que ya es en sí misma compleja. La factura, como se recibió del periodo del mes de marzo con vencimiento de abril, con vencimiento en mayo, hay que pagarla en esas condiciones, salvo que el Consejo Deliberante establezca que hay una prórroga o alguna de esas cosas, como oportunamente le pedimos. Este nuevo cuadro tarifario es de aplicación inmediata, es decir, la cooperativa ha suspendido la emisión de sus facturas hasta tanto reciba este cuadro, pues ya le hemos notificado por vía telefónica que íbamos a cambiar el esquema de la facturación. Es decir, que la factura que se distribuya a partir de la semana que viene va a tener el nuevo cuadro tarifario que tiene los mismos valores de la factura que recibimos en el mes de febrero y marzo. Cuando se dio el aumento de la tarifa, bueno, automáticamente salió el comunicado de PEN desmintiendo ese porcentaje, ¿no? Ustedes en estos días se han reunido con técnicos del EPEN, ¿han podido charlar sobre ese tema o simplemente se analizó el porcentaje que anunció la cooperativa? Los técnicos de PEN anunciaron 2 veces su visita a la ciudad de Zapala y suspendieron las 2 veces la reunión. El EPEN desmintió que los valores del incremento estuvieran en el orden de lo que había repercutido en la factura. Y el EPEN sabe que esa lectura es una lectura mentirosa, porque no es así de lineal. El EPEN dispone un aumento del paquete para la cooperativa. Adelante, Jorge. Del aumento para la cooperativa. La cooperativa luego traslada esos aumentos en el componente porcentual que necesita la cooperativa para atender esas obligaciones del EPEN. Y lo que ocurrió fue que el aumento que nosotros dispusimos, que lo confirmamos en el porcentaje que nosotros habíamos oportunamente informado, la resolución 510 disponía un aumento de un promedio del 26%, pero que justamente producto de la lectura del cuadro tarifario nacional impactó de esa manera en las bandas residenciales. De modo que la información, por supuesto, esto tiene que ver con la histórica tensión entre el EPEN y las cooperativas, en particular con la cooperativa de Zapala. Pero la nota por la que el EPEN informa que el aumento del transcurso de este año iba a estar en el orden del 132%, si no me equivoco, es una nota que nos fue presentada a nosotros por la cooperativa a finales del mes de enero, a principios del mes de febrero. Es decir, el aumento, el EPEN tiene previsto para este año un aumento del 132%. Que el mismo EPEN proponía en un escalonamiento de 3 cuotas, que fue el que derivó en esta situación. Por eso, la verdad es que nos sentaremos el día lunes a conversar con el diputado Podestá, pero estamos muy interesados en la creación del ente regulador de servicios que se está discutiendo en la legislatura en este momento, y digo, nos sentaremos a conversar con el diputado Podestá porque queremos conocer su posición y poder compartir la nuestra. Es imprescindible un organismo que enmarque la cuestión tarifaria en la provincia, en particular para los entes públicos. El EPEN es un ente público, la cooperativa es un ente público, si se quiere, en realidad es de naturaleza privada, pero como prestador de este servicio. Y la verdad es que ninguno de estos casos nos ha servido para contener el impacto negativo de medidas que nosotros venimos desde principio del año pasado cuestionando como disvaliosas para las economías de las familias del país, en este caso de los zapalinos. Entonces, si tener una empresa provincial y tener una cooperativa no nos sirve para contener esta avanzada tarifaria,
no hay ninguna diferencia entonces con la situación que tienen los vecinos de provincia de Buenos Aires frente a Edenor o a Edesur. Nosotros durante mucho tiempo nos sentimos contenidos con la cooperativa, como nos ocurre en la localidad con el EAMSE, en donde podemos discutir una situación tarifaria que recoja los aumentos y los mayores costos que tiene cualquier ente prestador de servicio, pero que sea capaz de tener una política tarifaria que sin generar ganancias atienda las obligaciones del ente y responda a las necesidades de las economías familiares, digamos, ¿no? Y bueno, no nos parece que eso esté pasando, en particular con el EPEN, hace mucho tiempo. Nos sentaremos alguna vez a discutir por qué pagamos la energía tan cara. Entonces, en la nota que estamos elevándole al Consejo de Administración de la cooperativa hoy, le planteamos claramente que esto es consecuencia de políticas nacionales y de una política provincial que consiente estas políticas tarifarias del gobierno nacional sin analizar el impacto que tienen en nuestras realidades. Yo recuerdo el año pasado cuando se dio toda la situación vinculada con la tarifa del gas, que el gobernador se reunió con los prestadores de servicios turísticos de la provincia para decir que entendían que un 400% era un aumento razonable de las... Y bueno, sin ninguna ponderación del impacto que eso tiene en la vida de los vecinos cotidianamente, en sus economías familiares. La verdad es que no son inocuas estas decisiones, y un acompañamiento tan incondicional tampoco es inocuo. Lo vemos todos los días. Buenos días, quería consultar. Desde el año pasado la cooperativa tiene algunas cuestiones bastante complejas en cuanto a su institución, de la institucionalidad en realidad. Y ahora con el aumento tarifario se saltan a la luz algunas cuestiones que no son claras para la sociedad, no se sabe bien cuáles son los números, no se sabe ni si está en rojo o no, y en el medio de todo esto aparecen también denuncias y un procesamiento del presidente de la cooperativa, y hay sectores de la política local que están pidiendo que den paso al costado del presidente hasta tanto se vea cuál es su situación. ¿Cuál es hoy la situación claramente de la cooperativa a nivel institucional en cuanto a la institución por un lado y a las cuentas por otro? La verdad es que, primero, si el aumento estuvo bien o mal aplicado, si se aplicaron rubros no autorizados, si se disfrazaron los rubros autorizados con la incorporación de otras cuestiones a la composición de la tarifa, es materia de la revisión tarifaria que tiene a cargo el Consejo Deliberante. Nosotros se lo planteamos hacia la cooperativa. No queremos abonar las posiciones que hablan de una mala administración o de desfasaje de la administración. Primero porque no nos constan, y segundo porque nosotros, por eso hacía la salvedad, ¿no? Nosotros tenemos como ejecutivo el Consejo Deliberante en su dimensión como órgano de contralor y de revisión enormes responsabilidades respecto de la realidad de la cooperativa. No nos son ajenas las situaciones que le pasan a la cooperativa. Nos parece que no le hacemos ningún favor a la cooperativa denunciando a un dirigente y dejando libres a los demás, porque lo que empieza a salpicarse es la verosimilitud de una institución pública. Entonces nosotros no vamos a abonar esas cuestiones. No nos consta ningún hecho irregular que justifique una denuncia penal. Por supuesto, en el momento que nos conste si eso ocurre, lo haremos, porque en el mismo sentido que tenemos responsabilidades respecto de la cuestión tarifaria, tenemos responsabilidades como poder concedente, y no nos interesa a ninguno de nosotros disimular esas cosas. Ahora, tampoco vamos a salir libremente a decir, ni nos vamos a sumar a ninguna campaña de difamación, porque nos parece que eso no le hace bien a nadie. No lo hemos hecho con ningún dirigente con todas las ganas que nos hubiéramos tenido, pero no lo hemos hecho porque nosotros seguimos defendiendo la política, y en particular la Cooperativa de Energía Eléctrica es un organismo en donde quienes tienen a su cargo la conducción tienen una tarea de enorme responsabilidad que se hace de manera casi ad honorem y que exige un compromiso que no muchos vecinos tienen. De suerte tal que hace muchos años estamos dando vuelta alrededor de los mismos nombres de vecinos interesados en gestionar la cooperativa, porque no es algo que un vecino común se levanta un día y dice, yo me voy a postular para administrar la Cooperativa de Energía Eléctrica. Entonces, de tener alguna constancia de esa situación, por supuesto nosotros nos sumaremos
con nuestra mirada a las cuestiones que hay que investigar. Eso respecto de las campañas. En relación a la situación financiera y presupuestaria de la cooperativa, tenemos, producto de esta información que hemos logrado recabar en esta semana, algunas inquietudes. Nosotros hemos aprobado en los 6 años de gestión que estamos transcurriendo todos los pedidos de aumento que la cooperativa nos presentó, absolutamente todos, con más discusión, con menos discusión. Ciertamente esos aumentos han sido materia de revisión tarifaria, con lo cual podemos confirmar que hasta el 13 de mayo del año pasado los aumentos acordados eran aumentos en sintonía con las necesidades de la cooperativa y con la aplicación de la resolución en materia de facturación. Lo que hoy descubrimos es que quizás esa situación no era suficiente para atender las obligaciones de la cooperativa y no sabemos por qué. Porque hemos aprobado los aumentos que nos pedía la cooperativa para garantizar el funcionamiento integral de la cooperativa. Cuando digo integral no hablo de las otras unidades de negocios, hablo solo de lo que significa la provisión de energía eléctrica, que es aquello que vincula a la cooperativa con el municipio. Todo lo demás nos excede. No tenemos ninguna incidencia nosotros ni en GNC, ni en la sala de sepelios, ni en la farmacia solidaria. Entonces nos inquieta saber por qué, si los aumentos que aprobamos eran suficientes para atender las obligaciones de la cooperativa, las obligaciones no fueron completamente atendidas. Y entonces vamos a recabar toda esa información y nos haremos nuestra propia impresión y haremos nuestra propia lectura de esos datos. También en el marco de toda esta situación se da que se tiene que ver o revisar el contrato de concesión. ¿Esta situación complica las cosas? No, porque es una situación que excede. El contrato de concesión hay que revisarlo, está vencido desde mediados del año pasado, están vencidos los plazos de la Constitución provincial, tenemos que resolver la situación y el contrato de concesión es un contrato marco que no tiene que ver con este Consejo de Administración, con este staff de personal, con esta realidad presupuestaria de la cooperativa. Tiene que ver con el marco que obliga a la cooperativa respecto de la municipalidad como poder concedente y con las atribuciones que la municipalidad tiene para con la cooperativa en esa condición. No tiene que ver con la coyuntura. Así que nosotros tenemos muy avanzado un esquema de contrato de concesión a proponer en términos básicos, digamos, de la composición básica de lo que debería prever el contrato de concesión, e iniciaremos, ni bien terminemos de ajustarlos o de leer los últimos detalles, la ronda de discusiones con el Consejo Deliberante para poner a consideración este modelo de contrato de concesión, que por supuesto está sujeto a discusión, pero en el que además tampoco hay nada que inventar. Es decir, acá los cráneos que dicen no hay nada que inventar. Los contratos de concesión son prácticamente todos iguales, se rigen por un sistema de derecho administrativo que hace muchos años es muy parecido, y lo que las particularidades tienen que ver con las particularidades nuestras, el plan de obras, como el canon municipal, cómo se cobra, cómo se estima, las bandas, cómo se componen. Las condiciones de la concesión no tienen no hay nada, ningún proceso creativo que hacer.